Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Después de habernos gozado con la adoración al Señor en nuestra alabanza, ahora viene el momento más especial, el momento que le da el toque a esta noche maravillosa, que es la exposición de la palabra del Señor. Y esta noche quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, y leemos la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 5, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Que Dios bendiga su palabra. Entregamos al Señor este tiempo y usted me acompaña a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, nos hemos deleitado en tu alabanza y ahora te suplicamos que con tu Espíritu Santo, oh Dios, nos hables tú a través de tu palabra, nos hables a nuestras vidas y que podamos ser llenos, oh Dios, de tu presencia. Que tu palabra sea un alimento para nuestro espíritu en esta preciosa noche. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. La historia que a continuación vamos a disfrutar a través de la meditación de la palabra de Dios es una historia muy fascinante, muy hermosa, que trata sobre dos hombres que entran en acción, y el punto interesante es que son dos culturas diferentes. Vamos a hablar de un centurión romano que, como dice la expresión, pertenecía al imperio romano, y luego de un hombre que fue su siervo, que pertenecía a la nación de Israel, o sea, en aquel momento la nación que estaba bajo el dominio romano. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2 que después de que Jesús había terminado o hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, mientras él enseñaba la palabra, mientras él le predicaba al pueblo, dice la Biblia que entró en Capernaum, y un siervo, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, dice la palabra, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjese algo, la gravedad del enfermo como primera parte. Quien estaba enfermo era el siervo de un centurión. Y este siervo estaba tan enfermo que la palabra del Señor nos dice que estaba a punto de morirse. No necesita mayor explicación hablar de ello. Sin embargo, si nos vamos exactamente a la misma historia relatada en Mateo capítulo 8 versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Así que nos damos cuenta que la situación era muy, pero muy grave. Aquel hombre dice que su siervo estaba postrado. O sea, el hombre que con diligencia,
quizá servía en su casa, servía en todo lo que era el servicio en su casa, ahora ya no podía moverse. Estaba, imaginémoslo, acostado sobre su lecho, y además de que estaba ahí postrado, estaba paralítico, o sea que ya no podía ni mover, ¿verdad?, su cuerpo. Ya sus brazos no los podía mover, ya sus piernas no las podía tampoco movilizar. El hombre estaba ya prácticamente paralizado. Y dice la palabra del Señor que también estaba con terribles dolores. Y la palabra, cuando dice terribles dolores, se está expresando a momentos tan severos, momentos de tormento, ¿verdad? Y esto era tanto sufrimiento para el hombre que entró en preocupación de su amo, que era el centurión romano. Ahora bien, después de que hemos detallado y hemos visto la situación grave por la que estaba atravesando el siervo del centurión, ahora también me gustaría que veamos quién era un centurión, ¿verdad? La historia dice que un centurión romano era una persona o un soldado que con mucho orgullo servía a la armada romana, al ejército de Roma. Y estos centuriones eran hombres que manejaban personas o grupos de hasta 100 personas. Eran hombres que se estaban preparando para luego formarse como generales del Imperio Romano y ser conquistadores, ser hombres que iban a invadir territorios, a invadir naciones, que las iban a poner al servicio o bajo la dirección del gobierno romano. Así que es por esas razones que cuando analizamos lo que sucedió en esta historia, pareciera como incomprensible, porque cuando vemos el carácter de que estos hombres desarrollaban un carácter fuerte, tosco, un carácter pesado, ¿verdad? Donde más bien ellos ponían sus cargas sobre el país que habían invadido, sobre la gente que habían invadido, porque ellos consideraban a las personas conquistadas como inferiores a ellos. Así que esta gente no se podía recibir de ellos compasión. Sin embargo, el centurión del que nos habla la Biblia y que por eso quedó aquí plasmado en las Sagradas Escrituras, marcó la diferencia. Era un hombre que tenía compasión por sus semejantes. Podríamos decirlo, un hombre con un sentimiento todavía humano. No era alguien despiadado, sino alguien que lo demostró con lo que a continuación estamos desarrollando en esta linda palabra. El verso dice que quien estaba enfermo era el siervo del centurión, y también dice que este hombre quería mucho a este siervo. Este centurión quería mucho a este siervo. Mire, ya hablamos de que eran gente tosca, eran gente pesada, ¿verdad? Quiere decir que buscar en estos hombres una área sensible en ellos era bien difícil. Sin embargo, en de la historia, dice la palabra del Señor, que este hombre, este siervo, a quien quería mucho este centurión, era el que estaba grave, y él estaba buscando una salida a este problema por el cual estaba atravesando. Hablar de un esclavo en esos tiempos, amados amigos y hermanos, era hablar de alguien que no tenía valor para ese tipo de sociedad. Era alguien que fácilmente, si se enfermaba, si ya no era productivo, si ya no iba a funcionar,
lo más fácil era simplemente tirarlo, echarlo, despreciarlo, desecharlo. Sin embargo, cuando la palabra del Señor dice que este hombre, este centurión, lo quería mucho a él, esa palabra en su origen griego denota una expresión de alguien o de algo que tiene mucho valor. Así que para el centurión romano, este siervo tenía mucho valor para él como persona. Obviamente podríamos deducir también que este siervo se había también ganado el afecto, el cariño de su amo. ¿Cuántos alaban al Señor ahí en su casa? Gloria a Dios. Fue tanto el aprecio que le tenía este centurión al siervo que le hizo buscar de Jesús, a saber cuánto no habían gastado en medicamentos, en médicos, y ya no había solución. Pero era tanto el valor que le había dado este centurión que en algún momento, cuando aparece Jesús en la escena, entonces acude a él, de tan importante que significaba este hombre para el centurión romano. Dice en el versículo del 3 al 5 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Escuche bien, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. La Biblia dice que cuando el centurión oyó de Jesús, seguramente este hombre, escucha, amado hermano, por la posición que tenía, había investigado quién era Jesús. ¿Por qué? Porque oía de la fama de él. Se daba cuenta seguramente que Jesús hacía milagros, o que Jesús había hecho milagros que solo un ser con la capacidad de Jesucristo, o con la posición de Cristo, la posición de Dios, podía llevar a cabo. Gloria a Dios. Pero también es admirable e impresionante ver que no va él a enfrentarlo, sino que envía una comitiva que con todo respeto llegan a rogarle a Jesús. Aleluya. Él les dijo: vayan y por favor díganle, por favor vayan a rogarle que venga a mi casa y sane a mi siervo. Gloria a Dios. Él no fue no porque no podía hacerlo. Él no fue no porque no tenía el tiempo. Más adelante en la palabra, la misma palabra nos aclara que él no fue porque él no se consideraba digno de pararse frente al Señor Jesús. Aleluya. Porque lo consideraba el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. La fe que este hombre tenía, la fe que este hombre había desarrollado en ese momento, era una fe que es hasta inexplicable, porque la formación que él traía, fíjese, la educación que él tenía, venía de una sociedad donde existían las celebraciones, las borracheras, las lujurias, las copas, donde había de todo, en contraste con una cultura donde todo era diferente, que era la cultura judía, y donde se daba adoración al único Dios. Escuche, al único Dios que había que servir con honor, con devoción, en santidad. Gloria a Dios. Sin embargo, ellos venían de una cultura donde tenían muchos dioses paganos. Pero este hombre, de alguna manera, estaba reaccionando de una manera diferente. Gloria sea al Señor.
Cuando los ancianos se presentan delante de Jesús, le dicen, es digno, fíjese, amado hermano, le dicen, vienen en el versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, le rogaron diciéndole, por favor, es necesario que lo atiendas. Esto es apremiante. ¿Por qué? Porque es digno, dice, que le concedas esto. O sea, Él se lo ha ganado, Él nos lo ha demostrado. Escuche, es un centurión de un imperio que los tenía sometidos a ellos. Sin embargo, este hombre tenía un don de gente. Muy lindo el carácter que este hombre, de acuerdo a la historia, había desarrollado. Un carácter humano, un carácter ético. Aleluya. Así que dice la Biblia que ellos le dijeron, es digno que le concedas esto, versículo 5, porque ama a nuestra nación. ¿Cómo lo demostró? Fíjese, muchas veces hay personas que de naciones poderosas que simpatizan con otras naciones porque admiran su cultura, porque admiran la calidad de héroes que tienen, porque admiran o les parecen muy bien las costumbres que ellos desarrollan, se enamoran de ese tipo de costumbres, de acciones, de cosas. Sin embargo, algo curioso con este centurión es que él demostró su amor hacia la cultura hebrea, hacia la nación judía, ¿sabe? No en todo lo que acabo de mencionar, sino que demostró su amor para ellos, construyéndoles, dice la Biblia, una sinagoga, un lugar de estudio, un lugar religioso, un lugar donde se hablaba la palabra de Dios. Y más aún, cuando dice que él la construyó, no lo hizo con fondos romanos, lo hizo con sus propios recursos. Alabado sea Dios. Imagínense un hombre gentil de una nación invasora invirtiendo, apoyando la cultura del país invadido. Entonces alaban al Señor ahí en su casa. ¿Para qué? Para que adoraran a su Dios. El centurión romano quizás había leído la historia de ese Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él había entendido la misericordia de Jehová Dios para con este pueblo. Por lo tanto, él estaba aún más interesado en identificarse con ellos. Él pudo haber construido una escuela para ayudarle a los niños, pudo haber construido un orfanato, una biblioteca. Pero mire lo que dice la palabra, se orientó en el área religiosa, en el área espiritual. Esto indica que él había oído, había leído de ese Dios maravilloso. Gloria sea al Señor. Y lo hizo aún con sus propios recursos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué se podría decir de nosotros? Imagínense que un gentil que no conocía nada del Señor puso sus propios recursos, invirtió sus propios recursos. Y nosotros muchas veces para la obra de Dios, ¿cómo nos complicamos la vida? Tratamos a veces en lo más mínimo colaborar y lo hacemos solo muchas veces para que nos vean. Cuando la palabra del Señor dice, honra a Jehová tu Dios con todos tus recursos, con todos tus bienes. Oh, pero nosotros qué dolor nos da hacer eso. Muchas veces invertimos en cosas que no nos va a dar ninguna utilidad. Muchas veces hasta las echamos a perder y se perdió. Pero cuando toca hacerlo por el reino, qué dolor el que nos da. Y peor aún, muchas veces ni siquiera eso hacemos. Y no hacemos nada y nos sentamos a criticar a los que con mucho esfuerzo están haciendo algo por la obra del Señor. Aleluya.
Y vivimos renegando y vivimos diciendo que qué feo lo hacen, qué malo lo están haciendo, si yo lo hiciera, si yo fuera. Pero no somos nada, no nos identificamos, no aportamos, no queremos dar nada. Y esta historia nos deja como ejemplo cuál debería ser la actitud que nosotros deberíamos de tomar para con las cosas del Señor. Aleluya. Él es el dador. Todo lo que nosotros recibimos debemos de entender lo que es por la misericordia de Dios. Él es el que nos provee de salud, nos provee nuestros recursos, nos provee nuestros trabajos. No es por nuestras capacidades, es por pura misericordia. De la misma forma que recibimos, de la misma forma deberíamos de dar. Mire qué duro es para muchos cristianos hoy en día aún honrar a Dios con sus diezmos. Ay, nos agarramos de todas las historias habidas y por haber. El enemigo es tan astuto que comienza a enviar dardos, a decirle ¿para qué vas a dar? Estás engordando al pastor, estás botando tu dinero. Y empieza a decirle cosas. ¿Sabe para qué? Para que usted no reciba bendición, para que usted se pierda las promesas que hay en la Biblia para aquellos que apoyamos la obra del Señor, para aquellos que hemos creído. Damos por fe, damos creyendo en su palabra. No lo hacemos obligado, no lo hacemos porque nos están coaccionando. Lo hacemos por agradecimiento, por honra al Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia en el versículo 6, aquí viene la respuesta a la petición. En el versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos. Qué maravilloso, qué precioso cuando estos hombres le exponen todo esto al Señor. Imagínense el pensamiento. El Señor ya lo sabe todo, hermanos, pero miren qué acción más linda. No anduvo ni cuestionando ni diciendo nada, simplemente les acompañó. Qué precioso cuando venimos delante de la presencia del Señor e intercedemos por el hermano, por la hermana, y lo hacemos con amor. ¿No cree usted que el Señor también de la misma manera acompaña esas oraciones presentándose delante de la persona que en ese momento está interesada en recibir el milagro? Qué cosa más maravillosa. Aleluya. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Aleluya. Óigame, el que este hombre le haya mandado a decir eso al Señor hizo que el Señor se maravillara de verdad. Hizo que el Señor de alguna manera se asombrara. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque precisamente Él está diciendo en ese momento que Él no es digno. Él no es digno de recibirlo. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Mire usted la humildad de este hombre, que aún teniendo un tremendo rango, teniendo una tremenda formación, este hombre había sido educado para no arrodillarse ante nadie que no fuera su superior en cuanto a la jerarquía romana. Sin embargo, estaba reconociendo en ese momento él que Jesús era el mismísimo Hijo de Dios. Así que no era necesario que fuera a su casa. Se consideraba indigno, dice la palabra, él mismo. Se hizo a un lado, se olvidó de su posición militar y permitió enviarle estos amigos a decirle al Señor:
no es necesario que tú vengas. Le dio el lugar, le dio la posición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué demostró este centurión con esa actitud? Que ninguna posición de poder humana significa nada frente a la grandeza de la presencia de Jesús. Aún hasta el hombre más sencillo que se someta delante de Dios y que se deje llevar por el consejo de Dios en cuanto a obediencia hablando, jamás quedará avergonzado si le da siempre el lugar que el Señor Jesús se merece. Gloria a Dios. También queda demostrado que ante el Señor ninguna altivez, ni ningún orgullo, ni ningún ego va a tener acción, va a tener resultado cuando Jesús está en la vida de las personas. Aleluya. Y peor aún, cuando nos la queremos creer y queremos ir sobre las capacidades de los demás. No es así. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Aleluya. En el versículo 7 dice la palabra del Señor, porque después de que le dice que no es necesario que venga, le dice, porque ni aún me tuve por digno, por lo que ni aún me tuve por digno, dice la palabra, de venir a ti. Pero aquí dijo algo poderoso, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Aleluya. Oiga, este centurión romano comprendió de una manera inmediata lo que significaba la autoridad de Jesús y la compara de una manera preciosa para exaltar la autoridad del Señor Jesús cuando le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, puesto bajo autoridad. El Señor Jesús no es que está puesto bajo autoridad, Él tiene la autoridad. Dice Él en su palabra, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Así que el centurión entendía a su manera que de la forma como él le habían delegado autoridad y daba órdenes y daba instrucciones y las personas se sometían a él, él entendía que también Jesús con su nivel de autoridad bastaba con que diera la palabra y cualquier ordenanza que él diera hablando espiritualmente iba a ser hecha por el poder de su palabra. Aleluya. Era más que suficiente. Gloria a Dios. Y esta es la clase de fe que el Señor quiere que nosotros también desarrollemos en nuestra vida. Esta clase de fe que es la que agrada al Señor. Esta clase de fe que es la que impresiona al Señor. Lastimosamente, hoy en día se le dice a las personas, aún a la misma iglesia, que desarrollemos este tipo de fe, una fe puesta en Cristo, una fe que traspase todo entendimiento. Pero cuando nosotros la queremos poner en práctica, siempre la acompañamos al final de una duda. Aleluya. Y más aún, el centurión deja reflejado algo que a pesar de ser él una persona gentil que no tenía nada que ver con el pueblo judío, con la nación que tenía la promesa de la presencia de Dios, queda demostrado que este hombre
respetaba, fíjese, querido amigo y hermano, respetaba la presencia de Jesús, la presencia de Dios. Y muchas veces usted ve cómo la gente se expresa del Señor, cómo de una manera despectiva a los que predicamos la palabra nos insultan, nos maltratan de una manera donde no guardan respeto, no tienen temor, dice la palabra, aún de las potestades superiores. Aleluya. En el versículo 9 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Oiga, la raíz, dice el diccionario ahí griego, la raíz de la palabra griega de maravillarse significa que Jesús se asombró, se sorprendió al ver la fe de este hombre. Solo di la palabra, solo di la palabra, aleluya. Mas di la palabra y mi siervo será sano. Escucha, hermano, para recibir un milagro, hermano amigo, para recibir un milagro necesitamos desarrollar una fe, pero una fe poderosa, creyendo que Cristo Jesús tiene la capacidad de sanar para recibir el milagro. Pero se necesita aún más fe, como la de este centurión, para creer que basta la palabra que dijera el Señor Jesús a la distancia para recibir el milagro. Recuerde que Jesús estaba en una distancia diferente a la casa donde estaba el enfermo. Y el centurión dijo: no es necesario que él venga, solo basta que allá donde esté él dé la orden. Él reconocía la autoridad del Señor. Él sabía que la palabra del Señor, la ordenanza que el Señor daba al abrir sus labios, no estaba sometida al tiempo y al espacio humano, sino que simplemente era una palabra con autoridad que sobrepasaba a todo poder humano o espiritual que hubiera, como lo es vigente todavía en nuestros tiempos. Aleluya. Así que él dijo: solo basta que donde esté diga la palabra. Imagínense al centurión diciendo: y estoy seguro que mi criado se sana. Gloria a Dios. Dice la palabra, versículo 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, no le mandó a decir al centurión, quizás tal vez para no hacer lo que se la creyera o no elevarle el ego. A quienes se lo dijo fue a la gente que le seguía, porque quizás eran gente también, y lo más seguro que eran judíos de la época que le seguían a él, pero que no habían demostrado lo que este hombre estaba haciendo en este momento. Os digo, le dijo el Señor Jesús, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, lo estremeció tanto la afirmación que este hombre hizo, que volteó a ver a todos los judíos de esa época y les dijo: qué barbaridad, ni ustedes que son el pueblo escogido de Dios he podido ver tanta fe como la de este hombre romano. Aleluya, este hombre gentil. Gloria a Dios. Es normal, hubiera sido normal que el Señor encontrara fe en el pueblo. Claro, si para ellos estaba dada la promesa. Era el redentor de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Él venía para darles las buenas nuevas de salvación. Así que era el momento para aprovechar la presencia del Dios encarnado en medio de ellos. Era natural pedirle al Señor y que le fuera concedido, pero no iba a ser natural que lo pidiera un gentil como este centurión,
O como aquella mujer también que llegó delante del Señor suplicándole que su hija era atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo que no podía, que el pan era para los hijos. Y sin embargo el Señor Jesús le dijo, ella le respondió y le dijo que también aún los perrillos podían comer de las migajas de los hijos. Aleluya. El Señor Jesús se sorprendió cuando oyó también la afirmación de esa mujer. Así que estas gentes, estos extranjeros, estos gentiles entendieron mucho más que los mismos del pueblo escogido de Dios. Entendieron mucho más quién era Jesús y arrebataron ese momento que impresionó al Señor. Aleluya. Hoy por hoy, muchas veces personas que no están aún en la fe se atreven a hacer cosas, hermanos, pero cosas poderosas también. Arrebatan muchas veces lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos muchas veces estamos todavía incrédulos. Todavía parece que no hemos botado de nuestra vida esa incredulidad, ese temor. Aleluya. Teniendo al Cristo de la gloria de nuestro lado. Gloria sea al Señor. Finalmente quiero decirle que el centro de esta enseñanza al final no es tanto la sanidad del sirviente del centurión, sino que el centro de esta enseñanza es la fe que desarrolló este hombre delante del Señor Jesús. En San Mateo capítulo 8 versículo al 10, San Mateo 8 versículo del 10 al 13, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, eso lo escribió en Mateo, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hablando para una nación judía, les estaba diciendo: óiganme, de ya les voy a afirmar que mucha gente que vendrá de otros lados, refiriéndose aún a usted y a mí, si arrebatamos esta fe, dice que nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob, más en el reino de los cielos, dice. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. O sea, que usted y yo, que nos consideramos que no somos judíos porque nacimos allá, no, somos gentiles que nos hemos convertido a Cristo, prosélitos, como dice su palabra, que en fe hemos creído. Nosotros nos sentaremos mucho más que aún la nación para la cual vino el Señor Jesús. Aleluya. Finalmente, en el versículo 10 dice la palabra del Señor: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oiga qué fe. La comitiva que había enviado el centurión, cuando regresó a casa, ya hallaron al sirviente, hermanos, en actividad. Me imagino la curiosidad de ellos, preguntándole: ¿cómo te sientes? Oye, ¿a qué horas te levantaste? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Imagínese aquel hombre diciendo: hombre, me siento pero como el cuerpo de un joven, con la fortaleza, la energía de un adolescente. Aleluya, porque Jesús había hecho el milagro. Una fe grande
obtiene resultados grandes. Es necesario que de la misma manera como este centurión se dirigió al Señor Jesús, tú y yo también lo hagamos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Solo necesitamos depositar nuestra fe, pero una fe íntegra, una fe que no dude en nada, una fe que le pueda decir a la montaña, muévete, y se va a mover. Solo necesitamos desarrollar ese nivel de fe en Cristo y veremos la gloria de Dios. Voy a orar por ti, por mí y por todos los que nos escuchan ahora, para que el Señor, en su inmensa misericordia, nos ayude a desarrollar esa fe tan grande como la que tuvo el centurión romano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor, tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Hemos visto cómo este hombre, intercediendo por su siervo, llegó hasta los pies de Cristo Jesús. Y no bastando únicamente el hecho de esta petición, sino que suplicándole que tuviera misericordia, le pidió que ni siquiera llegara a su casa y que simplemente diera la palabra, y él daba por entendido que el resultado, que el milagro sería hecho. Su fe fue tan grande que cuando el Señor escuchó esa palabra quedó maravillado y el milagro fue hecho. Señor, ayúdanos a nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, a depositar nuestra confianza plenamente en ti. Que aunque vengan las adversidades, que aún en medio de las crisis, aún en medio de las circunstancias de la vida, como esta pandemia que estamos ahora viviendo, que aún en medio de todo ello, nuestra fe no decline, oh Dios, sino que al contrario sea acrecentada más y más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aún en medio de tanta incredulidad que muchas veces se presenta en nuestras vidas, tu fidelidad y tu misericordia está ahí con nosotros. Gracias por sanar nuestras dolencias. Gracias por los milagros que ya has hecho en medio de tu pueblo y por todo aquello, Dios, que harás para engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de los amigos y hermanos que hoy nos han sintonizado en esta noche a través de estos medios. Señor, que la paz de Cristo quede ahí en sus vidas, en sus hogares. Y Señor amado, permite que estemos siempre preparados para un encuentro contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano, y esperamos tenerte con nosotros en la próxima transmisión, si Cristo no ha venido. Feliz noche. Dios te bendiga.